Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Hamás dispara contra guardias de seguridad italianos pensando que eran miembros de las fuerzas encubiertas israelíes. Detienen en Alemania a un infiltrado en el ejército por espiar para Irán sobre las tropas alemanas en Afganistán. El jefe saliente del ejército israelí confirma la ayuda con armas a opositores en Siria para alejar a Daesh y chiitas de su frontera. El presidente de Israel recibe a la madre del asesinado fiscal Nisman y lo tilda de héroe. Estos son los asuntos del día aquí en Radio Sefarad. Volveremos después en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del grupo terrorista palestino Hamás, que liberó a 3 italianos que había retenido durante varias horas en las oficinas de la UNESCO en la Franja de Gaza, ya que sospechaba que eran miembros de fuerzas encubiertas israelíes. Los italianos eran guardias de seguridad que estaban en Gaza realizando los preparativos para una visita del embajador Gianluigi Benedetti e iban armados con fusiles automáticos. En un retén de Hamás avistaron sus armas y abrieron fuego contra ellos, por lo que huyeron y fueron perseguidos hasta encontrar refugio en el edificio de la UNESCO. Los yihadistas rodearon el edificio y exigieron interrogar a los ocupantes del automóvil. Tras negociaciones, un equipo ingresó al edificio donde descubrieron que todos ellos tenían pasaportes italianos. Sí, ya ustedes recordarán que hace unas semanas hubo este incidente desgraciado que se encontró un comando encubierto israelí con un control y que sospecharon de ellos que pertenecían a una que se presentaban como miembros de una ONG, pero que luego de hacer unas llamadas telefónicas pues comprobaron que no eran tales, y bueno, y ahí hubo unos disparos, murió el comandante de la unidad, etcétera, etcétera, y hubo reacciones al respecto. Bueno, el tema es que ya están con la mosca detrás de la oreja y ahora vieron a un coche en el que iban 3 personas con ametralladoras, con armas, con fusiles automáticos. Claro que esto no es algo que vayan a hacer los israelíes. Si los israelíes o cualquier fuerza encubierta se mueve por la ciudad o por la Franja de Gaza, no lo hacen mostrando sus armas. Es que esto es realmente infantil. Y esto lo vieron y lo primero que hicieron antes de preguntar, pero ustedes quiénes son, o apuntarles y decir, entréguenos la documentación, vamos a detenerlo, no. Lo primero que empezaron a dispararle. Y los italianos, que no son fuerzas encubiertas israelíes y por lo tanto no se enfrentaron, salieron disparados ellos, corriendo como podían en una persecución con el coche hasta llegar a estas oficinas de la UNESCO. Yo no sé si los italianos sabían dónde estaba la oficina de la UNESCO o buscaron y descubrieron que había una bandera que no era de Hamás y se metieron allí. El tema es que es totalmente ridículo lo que se supone que son las fuerzas de seguridad de Hamás que controlan lo que está pasando allí, porque otra vez eran 3 guardias italianos con pasaporte italiano que no tenían nada que ver con Israel y que estaban allí para una visita que tenía que hacer el embajador italiano o algo así, o un delegado en la zona esa, y venían a preparar el territorio, y como son guardias de seguridad estaban la visita del embajador Benedetti, que iba a ir a la Franja de Gaza. Pues nada, yo que las legaciones diplomáticas no me atrevería a visitar la Franja de Gaza ni siquiera con guardia de seguridad. No, recordemos que ya no son los extranjeros. Cuando hace cosa de unos meses, creo que habrá sido medio año, alguien de Cisjordania, del gobierno de Ramallah, visitó la Franja de Gaza, también tuvieron que volver escoltados porque había un atentado allí, un intento de atentado. Bueno, es que es realmente difícil entender lo que puede suceder en una zona donde durante los últimos 12 años se han dedicado a inculcarle a la gente que
todos son sus enemigos, todos los que entran allí y que no se conocen personalmente, son gente que vienen a matarlos y que hay que matarlos primero. Detienen en Alemania a un ciudadano de origen afgano que se infiltró en el ejército para espiar para Irán y proporcionar a sus servicios secretos informaciones altamente sensibles sobre la actividad de las tropas alemanas en Afganistán. Los organismos de seguridad alemanes observan desde hace un tiempo con preocupación las actividades de los servicios secretos iraníes en Europa. El año pasado fue detenido en Alemania un diplomático iraní acreditado en Austria, del que se sospecha haber encargado perpetrar un atentado que logró evitarse contra fuerzas de la oposición al régimen de Teherán en París. Sí, esta misma semana hemos visto cómo la Unión Europea condenaba la acción de una agencia de la inteligencia iraní en territorio europeo justamente por este tipo de situaciones, es que se dedican a espiar, encima espían mal y lo descubren, pero también, vamos a ver, el ejército alemán. Yo entiendo de que no están desde hace muchos años inmersos en problemas de espionaje ni en guerras internacionales, ¿no? Pero tendría que tener un poquito más de cuidadito. Si tú vas a coger a alguien que no es nacido en Alemania y que pertenece a una zona tan conflictiva como Oriente Medio, lo mínimo que creo que deben realizar es una investigación sobre el tipo de persona que es, si es un tipo de persona en la que se pueden fiar o no se pueden fiar, si está radicalizado, etcétera, etcétera. El hecho de que espíe para los iraníes no creo que haya sido solamente por un móvil económico, que puede ser que también lo haya, porque ese tipo de móvil económico, pues los iraníes podían haber tentado a un soldado alemán, pero no lo han hecho con alguien con el cual se podrían haber entendido bastante mejor, como era este ciudadano de origen afgano, que la noticia así lo dice, se infiltró en el ejército, es decir, no es alguien que ya estaba en el ejército y que los servicios iraníes lo reclutaron, sino que este fue un espía fabricado para que entrara en el ejército alemán y les diera información. Pues van a tener que revisar muchas cosas, el ejército alemán, los servicios de seguridad alemanes e incluso yo diría que a nivel europeo debían plantearse algún tipo de protocolo mucho más exhaustivo para saber con quién están trabajando. Poco antes de abandonar su cargo, el jefe del Estado Mayor saliente, Gadi Eisenkot, declaró en una entrevista que Israel suministró armas a los rebeldes sirios en las alturas del Golán. Se trata de la primera vez que un oficial israelí reconoce que Israel entregó a los rebeldes otra cosa que no fuera ayuda humanitaria. Se trataría de armas ligeras para su autodefensa. En septiembre, la revista Foreign Policy informó, citando a comandantes y efectivos rebeldes, que Israel suministró y financió secretamente a al menos 12 grupos rebeldes en el sur de Siria que alejaron en los últimos años tanto a las milicias yihadistas chiíes apoyadas por Irán como los terroristas del Daesh de la frontera israelí. Sí, bueno, lo que estamos sabiendo, como hace un par de días también oímos las declaraciones de Netanyahu atribuyéndose en realidad los ataques contra efectivos iraníes y de Hezbollah en territorio sirio. También Gadi Eisenkot, el jefe de Estado Mayor saliente, porque ahora ya hay uno nuevo, se llama Aviv Kojavi, pues también lo confirmó, incluso dijo que en el 2018 se atacaron 2.000 objetivos iraníes en territorio sirio, cosa que ha puesto, le ha hecho muy mala prensa al régimen iraní, porque claro, estas noticias llegan a Irán a través de la prensa internacional y ellos dicen, no, nosotros no estamos en Siria, y segundo, que nadie nos ha atacado, porque si nos hubieran atacado, hubiéramos respondido, no. Bueno, pues esto es lo que pasa. ¿Y por qué hace esto Israel? Israel no financiaba a los opositores o no ayudaba con armas ligeras a los opositores para que derrocaran al presidente Sadat.
eso lo tienen que tener claro. Lo que ayudaba era a los grupos que estaban controlando justamente la zona fronteriza con Israel para que la gente de los grupos chiitas proiraníes y la gente de Daesh no lograran implantarse en la zona como en otras zonas de Siria con fuerza y con fuerzas suficientes para atacar a Israel. Entonces, esto es, se puede decir, una injerencia, pero es una injerencia en tiempos de guerra con un país como Siria, que todavía mantiene una declaración de guerra abierta hacia Israel y con el cual pues, se tienen incidentes bélicos día sí, día no, aparte de los que, como en este caso, estaban provocados por terroristas. Así que, bueno, ahora es como que Israel va haciendo público lo que todo el mundo sabía y, bueno, ahora lo está reconociendo. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, recibió en un encuentro privado en la residencia presidencial de Jerusalén a Sarah Garfunkel, madre del difunto fiscal argentino Alberto Nisman, y tras destacar que fue un gran honor recibirla, dijo que su hijo fue un héroe. La madre de Nisman se encuentra en Israel para participar el próximo viernes 18 de enero en un acto de conmemoración al fiscal argentino donde se inaugurará un monumento y un bosque en su memoria. Nisman, encontrado muerto en su apartamento, estaba investigando el atentado de la AMIA en Buenos Aires en 1994. Según un informe de un tribunal argentino, su muerte fue un asesinato ocurrido tras las acusaciones del fiscal al gobierno, a Cristina Fernández Kirchner, de encubrir el supuesto rol de Irán en el atentado. El acto de inauguración del monumento estará encabezado por el presidente del Parlamento israelí, Yuli Edelstein, el embajador argentino en Israel, Mariano Caucino, el presidente mundial del Keren Kayemet, Daniel Attar Feldman, y los dirigentes de la AMIA, Agustín Etzbar, y de la Daya, Jorge Noblovitz. Bueno, ya no tenemos mucho que agregar a la historia del fiscal Nisman. Ya saben que aquí desde el primer momento hemos consultado con sus amigos más cercanos, entre ellos con Pilar Rahola y con Gustavo Peretnik, quien desde el vamos afirmaron que eso no podía haber sido un suicidio, como afirmaba el gobierno. Ahora sí se está corroborando que ha sido un asesinato. Todavía no se sabe oficialmente quién fue. Hay tesis, evidentemente este asesinato beneficiaba a la gente acusada de encubrir a los autores del asesinato, al atentado terrorista de AMIA en 1994, que eran los iraníes y los de Hezbollah. Así que hay bastantes versiones. Una de ellas publicada desde hace bastante tiempo, a los pocos meses, en la revista Debka, que habla de que es un asesino que vino desde Irán para acabar con la vida de este fiscal. Sea cual sea la evolución de esta causa, lo que sí estamos todos juntos, unidos, en este acto que el 18 de enero se hará a los 4 años del asesinato de Alberto Nisman. Estamos con su madre y nos alegra saber que el mismísimo presidente de Israel, Reuven Rivlin, la ha recibido y con gran honor. Con este anuncio cerramos la primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora tras una pausa con la agenda cultural. Empezamos la segunda parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Empezamos con la agenda cultural. Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos qué tienes, ¿con qué comenzamos? Les voy a leer el titular de una información que ofrece la agencia EFE. Un libro revisionista sobre el campo de Jasenovac desata indignación y polémica. Se ha anunciado la publicación de este nuevo libro que niega los crímenes cometidos en el campo de exterminio croata de Jasenovac bajo el régimen pronazi USETA, que además se prevé presentar en una iglesia católica de Zagreb, en concreto en la Basílica del Corazón de Jesucristo de Zagreb, conocida por las misas a cargo del ex líder
Ustasha ante Pavelić, que precisamente murió en Madrid en 1959. El Centro Simón Wiesenthal, la Asociación de los Antifascistas de Croacia y la Comunidad Judía del país, la Municipalidad Judía de Zagreb, en concreto, han instado a las autoridades croatas a prohibir la publicación de la obra titulada Jasenovac, la mentira desvelada, que será presentada próximamente. Les ofrecemos algunos datos sobre este campo. Se estableció en agosto de 1941 y fue desmantelado en abril de 1945 y ha pasado a la historia como el mayor campo de exterminio del Estado independiente de Croacia. No obstante, debido a que mucha documentación fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, existen controversias respecto a la cifra exacta de víctimas, que habrían sido sobre todo serbios, judíos, eslovenos, gitanos, comunistas y partisanos. Según el Centro Memorial del Campo, al menos 83.000 personas fueron asesinadas allí. Pero los autores de este libro, les repetimos el título, Jasenovac, la mentira desvelada, Josip Pekarić, matemático y publicista croata de 70 años, y Stefan Razun, un sacerdote católico, historiador y también publicista de 58, afirman que la cifra fue mucho menor y que las víctimas fueron únicamente opositores al régimen Ustasha. Lejos de considerar la prohibición de la obra, el actual gobierno croata subvencionó en 2018 con unos 6.700 euros a la Asociación de Investigación del Campo Triple de Jasenovac, que es la entidad que organiza la publicación, la edición de este libro. En un comunicado publicado la semana pasada, el director de la comunidad judía de croata advirtió que dicha organización fue creada para encubrir los horrendos crímenes cometidos por los Ustashas y que planteamientos como los que hacen Pekarić y Razun en su obra serían prohibidos de inmediato en países como Alemania o Austria. Todos los que se oponen a este libro exigen a las autoridades del país, les piden que impidan la propagación de falsedades y una legislación similar a la vigente en Alemania y Austria respecto a su pasado nazi. Además, la defensora del pueblo, Lora Vidovic, ha abogado por una ley más rigurosa tras criticar que la actual no prevé sanciones para los actos que minimizan los crímenes cometidos por el régimen Ustasha cuando no incitan directamente a la violencia y al odio. Pues así habríamos con esta noticia que refiere a Croacia en la agenda cultural. Y continuamos ahora, Raquel, no sé si nos trasladamos, seguramente sí, a algún otro lugar. Sí, solo un dato más que se me había olvidado comentar y me parece interesante, Alex, y es que Goran Utinek, un profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zagreb, ha escrito un artículo recientemente y presenta pruebas de imágenes aéreas de vías férreas y puentes cercanos al campo, fotografiados en enero de 1945 por las fuerzas aliadas, y dice que las fotos demuestran que en Jasenovac y en su entorno existían fosas comunes antes del fin de la guerra, lo que anula las afirmaciones de los revisionistas. Se trata de fotos especialmente importantes para el estudio del Holocausto, subraya este profesor, quien según afirma que la destrucción sistemática de los rastros de los crímenes comenzó en abril de 1945 y es la razón por la que en Jasenovac fueron hallados relativamente pocos restos mortales. Bueno, una nota importante, esas fotografías y esos documentos que certifican esas fosas. Bueno, ha sido un poco larga la noticia, pero merecía la pena que conocieran la edición de este libro revisionista. Cambiamos de tono, cambiamos de tema, nos vamos a Sagunto, en Valencia, porque este jueves 17 de enero da comienzo un nuevo ciclo de conferencias en la ciudad para dar a conocer la historia de la capital del Camp de Montvedre, de Sagunto. Un evento que forma parte de las acciones que se están realizando desde este ayuntamiento para presentar candidatura de Ciudad Patrimonio de la Humanidad a la UNESCO. Ahora se centran en su pasado
judío. Cuenta este ciclo de conferencias que se llama La ciudad judía, con la colaboración del Centro Arqueológico de Sagunto, y se inicia, como les decimos, este jueves en el Centro Cultural Mario Monreal de Sagunto con la charla Memoria y existencia judía, espacios y ritos, impartida por Matilda Azoulay, que ya saben que recientemente tuvimos la suerte de entrevistarla cuando nos hablaba de la Valencia judía, de la capital. El 30 de enero, en el mismo lugar, tendrá lugar la conferencia La economía productiva en la comunidad judía medieval, a cargo de José Ramón Hinojosa Montalvo, y el ciclo continúa en febrero con la charla el día 5 de los fondos de información escrita en medieval, los documentos judíos, a cargo de Andreu Laskoz. El 12 de ese mismo mes se podrá escuchar la conferencia El mundo funerario de la comunidad judía medieval. La impartirá esta conferencia, Jordi Casanovas Miró. Se cierra este ciclo de conferencias, La ciudad judía, el 19 de febrero con la charla Espacios públicos y edificios de la judería de Morvedre, que impartirá Manuel Cibera Gómez. Y comentarles, ya para terminar esta noticia, que durante 101 años Sagunto fue la capital y casa principal de los judíos del Reino de Valencia. O sea que es un legado importante y nos alegra mucho, que se realice este ciclo de conferencias en torno a la vida judía en Sagunto. Bueno, pues un lugar interesante donde poder disfrutar de estas conferencias en el lado oeste, ¿no? de la península de Sefarad, que siempre nos vamos hacia Herbás, hacia la zona más cercana a Portugal, ¿no? Hacia donde en realidad pues quedaron más asentamientos, ¿no? A pesar de que tenemos también los de Aragón, que pueden estar más al oeste, pero ya más al norte. Aquí tenemos un poquito más de costa. ¿Decías Aragón? Pues precisamente nos vamos a Aragón. Muy bien. Porque ya les adelantábamos algunas de las actividades que programan para estos próximos meses, los amigos de Sefarad Aragón, de esta asociación sociocultural. Bueno, pues este lunes 21 de enero van a presentar a los que quieran acercarse a su iniciativa Tu Bisbat, el año nuevo judío de los árboles. Será, como les decimos, el 21 de enero entre las 19:30 y las 21 horas. Habrá una clase, luego se celebrará pues un pequeño encuentro con los asistentes, en los que habrá también una degustación. Los contenidos, pues se trata de explicar la fiesta y la ceremonia, y hay que inscribirse previamente. Les recordamos el correo electrónico sefarad.aragon@gmail.com, que es muy fácil, y esta actividad se enmarca en ese grupo de estudio de introducción a la cultura judía, que tiene tantas y tantas actividades. Además, el miércoles 23 de enero a las 19 horas en la Biblioteca de Aragón, los amigos de Sefarad Aragón organizan un recital para unirse al Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y en este caso la entrada es libre hasta completar el aforo. Estupendo, Raquel, pues así cerramos la agenda cultural de hoy y también cerramos las noticias hasta una nueva edición. Ya saben que nos pueden encontrar en www.radiosefarad.com. Hasta mañana.